Hi everybody, buenas noches, aquí estamos con los lentes de la abuelita ya listos para leer palabra de Dios. Tiene que seguir fluyendo, como siempre decimos, de miércoles y domingo, miércoles a miércoles lo comentamos, la palabra de Dios no puede parar. ¿Qué tal si Cristo viene pronto? Que siempre los cristianos estamos con esa expectativa. ¿Cuándo va a venir Cristo en las nubes por nosotros? Para muchos pudiera parecer un mito o pudiera parecer una idea tonta, pero está profetizado el próximo evento escatológico para nosotros, si es que todavía estamos vivos, es que Cristo venga por nosotros, Cristo regresando con poder y gran gloria. Así que bueno, según los hechos y según lo que pasa en el mundo, pudiera ser, aunque el día, la hora, nadie lo sabe, dice la palabra de Dios. Pero estamos preparados en esta noche entonces, aunque Cristo no venga pronto, la palabra de Dios es medicina, estructura, y la palabra de Dios es lo que este mundo necesita para un cambio. Decíamos el domingo, uno de los nombres de Satanás es Belial o Belcebú, que es corrupción. El señor de las moscas donde se paran corrompen. Es decir, la palabra de Dios siempre va a venir a bendecir nuestra vida. Las nuevas generaciones no le tienen mucho aprecio probablemente, ojalá, espero que recapaciten. Cada vez hay más y más filosofías huecas, vacías. En esta noche hay que tocar un tema que es con relación a lo que hablamos el domingo. ¿Recuerdan el domingo? La manzana está podrida, creíste la serpiente. Es decir, un tema que ha venido, no les alcancé a comentar el domingo, pero ha venido tocando mi corazón, llamando la atención para blindar y para enseñarnos y protegernos de soberbia y de actitudes que nos pueden llevar, como a mí en algún momento me ha llevado, a fracasar o a tener problemas en mi vida. Si nos blindamos de esta probabilidad de padecer de esta grave enfermedad espiritual que se llama soberbia, creo que podemos ir más protegidos en la vida. Pero es tan fácil que la soberbia trepe a nuestros corazones que a veces es imperceptible cómo vamos nosotros padeciéndola. Y miren, para la predicación del domingo, búscala por ahí, la manzana está podrida, creíste a la serpiente, búscala en YouTube, búscala en Facebook, ahí en nuestra página, pero hubo resistencia, no creas que fue fácil el momento de prepararla. Me llama la atención siempre que voy a preparar este tipo de temas, hablando de Satanás o de los demonios, hay una oposición espiritual que a veces son dificultades, problemas, a veces es un temor irracional o como una inseguridad de que algo va a pasar. Pero sé en mi experiencia y espiritualmente que es oposición de Satanás. El domingo tuvimos un éxito espiritual, tuvimos la presencia de Dios con nosotros primero, ángeles que estaban aquí respaldando la palabra y gozándose con nosotros. Y mira, la palabra de Dios fluyó y fue de bendición para nuestra vida. Pero ¿sabes qué me quedé pensando el domingo? Que Satanás, con esta palabra, probablemente en algunas personas pueda empezar a endurecer el corazón o blindarlo para que la palabra de Dios ya no llegue. Y quiero dar en esta noche, hablar de lo que se llama apostasía, apostatar de la fe, el misterio de la maldad. Dice aquí en 2 Tesalonicenses 2:2, aquí me lo dejó ya Janeta, dice así la palabra de Dios: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, lo está deteniendo, que somos nosotros, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Oye, ya está en acción. Dios le llama, a la palabra de Dios, Pablo le llama el misterio de iniquidad. ¿Has escuchado la frase que dice que Dios creó el mal? Si Dios es el creador de todo, luego entonces ¿Él creó el mal? La respuesta lógica y obvia en los que conocemos el carácter de Dios es que Él no creó el mal. El mal es una deformación de criaturas que Él hizo perfectas, pero que decidieron o tomaron la decisión de desviarse. Es decir, hay un misterio de iniquidad, pero es un misterio, Tampoco me quita mucho el sueño el estar tratando de dilucidar el misterio de maldad, cuando la Biblia nos muestra realmente que hay una maldad inherente de Satanás hacia los cristianos. Hoy en esta noche quiero hablarle a los cristianos.
a los que han creído en Cristo, a los que tienen una vida espiritual, a los que llevan un proceso donde dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Dios va a terminar esa obra que empezó en ti, pero que Satanás, a través de este concepto bíblico que se llama apostasía, logra dañar, logra hacer que muchos claudiquen, cristianos, claudiquen en su camino. Que no es que Dios los deseche, sino que ellos se apartan, habiendo conocido de Dios, se aparten. Por eso dice aquí en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira, el día que yo estaba preparando, que fue la semana pasada, tomé algunos días para preparar la palabra del domingo, fue pesado, es en serio. Fue pesado, cosas suceden, ideas vienen, problemas aparecen, sensaciones, carga espiritual pesada el sábado en la madrugada, hay cosas que no son agradables. En mi experiencia como pastor, que ya este mes cumplimos 30 años, sé de lo que se trata, sé lo que está pasando. Y el domingo, aunque Dios nos dio una victoria, porque la palabra de Dios fluyó, porque Dios estuvo aquí con nosotros, es decir, ¿sabes que a veces sí hay iglesias o hay reuniones donde todo aborta? Es decir, nada sale bien, el espíritu negativo de Satanás se mantiene pesado, la alabanza no fluye, la palabra tampoco. Es pesado la lucha espiritual. Este domingo esto es tierra de ángeles, como hemos dicho. Y hubo victoria por parte de Dios. Pero ¿sabes qué me dijo Dios? En medio de la victoria, no te confíes. Da esta palabra porque hay cristianos que pudieran estar escuchando la predicación del domingo y tener una resistencia en su corazón para aceptar que puede trepar la soberbia. Y es un trabajo de Satanás que va haciendo en las personas. ¿Te has preguntado por qué hay algunos cristianos que de repente se van, de repente desaparecen, de repente abortan, de repente son apóstatas, apostatan de la fe? ¿Te has preguntado? ¿Y te has preguntado si tú apostatarías de la fe o apostatarías del camino de Dios en algún momento yéndote? Y mira, uno de los argumentos es, Dios está donde quiera, o me voy a otra iglesia que no van, o me voy a esperar un tiempo para yo retomar mi vida espiritual, y nunca lo retoman. Satanás hace en este concepto que nos avisa la palabra de Dios, y mira que en el Nuevo Testamento, cada libro de la Biblia en todo el Nuevo Testamento nos advierte. Cristo advirtió bastante de este principio. En la parábola del sembrador, él dice que hay una tierra, un lugar donde cayó la semilla y vino el enemigo y la robó. Y se quedó sin semilla y murió. Es decir, hay un trabajo de Satanás para robar el fruto de Dios que somos nosotros. Y me preocupó porque siempre, les voy a dar un tip, siempre que tengas una victoria, está bien, siéntete alegre, contento, dale gracias a Dios, córtale rápido y analiza más profundamente qué se pudo haber pasado y qué pudo haber quedado. Porque Satanás en medio de la victoria es especialista para ensoberbecer corazones o que tengamos puntos ciegos en los cuales no nos damos cuenta. Así que bueno, la Biblia nos avisa la apostasía, el misterio de maldad. Hay un misterio, yo no entiendo por qué fulanita se fue y desapareció y ya no va a ninguna iglesia y ya no lleva una vida espiritual. Yo no lo entiendo, ni por qué fulanita, ni por qué fulanito. Pero sí sé que hay un trabajo que Satanás hace en el corazón de las personas. Mira que yo he platicado con personas y cuando todo está en paz y en orden y que todo está fluyendo normal, les digo, oye, ¿algún día tú te irías de la iglesia? ¿Algún día renegarías de Dios? ¿Algún día te olvidarías de la vida espiritual? No, claro que no, yo nunca, jamás. Ok, si hay un problema, no, jamás, yo nunca. De la vida espiritual no. Y mira, no muchas personas, pero sí algunas que me han dicho no, lo han hecho. Han apostatado de la fe. Y este es un concepto que te lo tienes que grabar. Satanás intenta que nosotros como cristianos seamos un abortivo, apostatemos de la fe y que siendo unos apóstatas, que quiere decir personas que se alejan, que reniegan de su fe o de lo que creen, o se enfrían o son eliminados espiritualmente, son personas que Satanás va convenciendo. Pero bueno, vamos rápidamente a la palabra de Dios para ir viendo por partes. Vamos a ver de Satanás algo que es importante. ¿Recuerdas lo que veíamos nada más como repaso? ¿Quién es este tipo que está interesado en a ti como cristiano hacer que te alejes de Dios? Ahora, alejado de Dios es más difícil que regreses. Una vez que tú te acercas a Dios,
Cuando no le conocías, le conociste, llenó tu corazón y te alegraste y experimentaste, dice la palabra de Dios en Hebreos, que experimentaste bendiciones de Dios. Ay, una vida que te gustó bastante, pero que una vez que Satanás te convence para apostatar de tu fe, una vez que te convence, es muy difícil que regreses. Es más, casi nadie regresa. Es una realidad. Hay otros casos que se van porque quieren ser ellos pastores, ser famosos, poner su negocio. Es otro caso casi apóstata, pero ese ni siquiera lo tomo como apóstata porque a veces pienso que ni cristiano está llegando a ser. Él está en otro formato muy lejano. Pero hay personas que son sinceras cuando se acercan a Dios. Y esto es importante decirlo. Habla la Biblia acerca de personas que son sinceras, que se acercan a Dios, pero que Satanás logra vencerlos espiritualmente para que se alejen de Dios. Ya no asistan. Lo primero es ya no asistir a la iglesia. Bueno, no, uno de los primeros es ya no sirvo a Dios. Veo a ver cómo le hago para ya no servir. Me voy haciendo invisible y después me voy a desaparecer. Vamos a leer la Biblia. Satanás, miren, ahí dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Quién fue el primer apóstata de la historia? Lo estamos viendo. Satanás. Satanás tenía un lugar. ¿Qué dijimos el domingo? Dios le dio un lugar privilegiado, el más hermoso, con piedras preciosas, y que la música estaba contenido en él. El primer ministro de alabanza, el primer director de alabanza, emanaba música de él. Era una belleza. Y les decía que Dios hace muchas cosas bellas en nuestra vida. Nos restaura, nos da bendiciones, nos da techo, nos da comida, nos da trabajo, nos da salud, nos da una iglesia, gente que nos ama, y nos viste de una forma bella nuestro Dios. Pero llega un momento donde ciertos pensamientos pueden llevarnos a ese pensamiento de soberbia. Aquí los pensamientos de Satanás, él se decía en su corazón, es decir, ojo, los pensamientos y el corazón son lo mismo, Cuando tú piensas, como piensas es tu corazón. Y él en su corazón se decía: subiré al monte del Señor, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono. Él sube en su mente y en su corazón el pensamiento: ya no estoy a gusto. Esencialmente es: ya no estoy a gusto con esto. Hay un proceso en el cual Satanás empezó a estar incómodo. Ya no le llenaba ser la posición que Dios le dio, ya no le llenaba. Cuidado, cristianos, la posición que Dios te dio, si empieza a ya no llenarte y querer zafarte de eso, cuidado, Satanás está tratando de llegar a tu corazón para engañarte. Mira, les decía en algún momento a alguien le decía, he dicho varias veces, pero los seres humanos somos los únicos que nos quejamos de la posición que Dios nos da, el ministerio que Dios nos da, el lugar privilegiado de servicio. Sabes, todos los que sirven en esta iglesia, que el servir a Dios es un lugar privilegiado que no se le da a cualquiera. De hecho, la Biblia dice que cuando aceptemos a alguien para que sirva en la iglesia, no puede ser, número uno, un neófito. ¿Qué quiere decir? Alguien que no sepa sobre el tema, alguien que sea, la verdad, tonto, que no te reúna las características de inteligencia para poder hacerlo. Un ignorante, en pocas palabras, un neófito. Dice: no escojas a un neófito. ¿Quieres escoger a alguien que sirva a la iglesia? No un neófito. 2, no a alguien que sea fácil de ensoberbecer en su corazón. Que la soberbia trepe y después diga: oye, pues ya tengo esto, pero ya me quedó chico, yo quiero ser más y más y más. Y hay gente que Satanás logra engañar en su posición de dos formas: o quiere algo más, o se quiere zafar de la responsabilidad, no valorando el lugar que Dios le dio. Y yo decía en alguna ocasión, y no me acuerdo quién, hace poco lo he repetido mucho, que somos los únicos seres de la creación que nos quejamos. ¿Has visto un pez molesto, enojado por ser un pez? Jamás. ¿Has visto un pez diciendo: yo quiero escalar los árboles y sería más feliz si escalara los árboles? Eso no sucede.
¿Has visto un changuito diciendo yo quisiera ser un pez y andar nadando en el... Tampoco. Los animales, la creación de Dios, son felices en su hábitat. De hecho, en los estudios de zoología, se debe de cuidar y preservar lo más que se pueda el hábitat de los animales. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque es ahí donde viven y les gusta y le agrada. Los seres humanos somos los únicos que Dios nos da un lugar, una posición y no nos gusta. Pasa cierto tiempo y no nos gusta. Pero ¿sabes qué? No solamente sucede en los seres humanos que estamos filtrados por este tipo, por esta persona. El primero que no estuvo a gusto con la posición que Dios le había dado y apostató de ese lugar fue Satanás. Dios le dio un lugar privilegiado. Tenemos que entender. El lugar que Dios nos da es privilegiado porque Dios no hace repeticiones ni clones, Dios nos hace únicos. Ese rato platicaba aquí con el equipo y veíamos, dice, pues es que no es algo difícil. Pues no será difícil, pero no va a haber otra persona que lo haga como tú. Es decir, Dios nos llama, Dios nos da un lugar, una posición donde tenemos que ser felices. ¿Por qué empezamos a ser infelices? ¿Qué es lo que sube a nuestro corazón? ¿Qué es lo que puede trepar a nuestro corazón como para ya no servir a Dios? Mira, te lo dice alguien que tiene 30 años sirviendo en esta iglesia y díganme si alguno ha visto alguna vez que yo esté enojado por servir a Dios, enojado por predicar o que yo lo haga con flojera o pensando con pesadez o diciendo, ay, ya, que esto se acabe. Jamás, son 30 años porque entiendo perfectamente, mira, tengo muchísimos defectos y muchísimas dificultades. Pero si algo entiendo y algo me saca adelante, que es la gracia de Dios, es entender el lugar que Dios me dio, lo debo de cuidar, respetar, valorar, amar, porque es un lugar que Él me está dando. Satanás renegó del lugar que Dios le había dado. Y mira que era un buen lugar, era un buen lugar, era un ángel hermoso. Pero ¿qué trepó en su corazón? ¿Por qué llega el momento donde él piensa en su corazón? Me levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Ay, es decir, va hasta lo más alto. Tomaré el lugar de Dios, en pocas palabras. No estoy contento, no soy, les decía el domingo, la parte de soberbia en esa crisis o en esa herida narcisista. Acuérdate, cuidado con el narcisismo, Narcisismo es el paso previo a la soberbia total. Y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol, y desde entonces todos estamos, a mí ¿por qué me va a decir lo que yo tengo que hacer? Nadie me va a decir, Yo hago lo que yo quiero y yo me mando solo. Bueno, por eso Dios puso papá, mamá, por eso Dios puso pastores, por eso Dios puso líderes, por eso en un trabajo, nada más te lo ejemplifico así, si tú eres líder o gerente de cierta área, ¿cómo te sientes cuando desafían tu autoridad? Es tan sencillo de entender. Hay un orden natural en el mundo, hay un orden natural en la vida que tenemos que aprender a respetar. Y si Satanás está generando sarro en nuestro corazón para que la soberbia, la incomodidad de lo que Dios nos da y el lugar que Dios nos ha dado, y apostatemos de la fe, cuidado. Cuidado, a ver, escríbeme ahí, esto es peligroso, amigo, amiga, esto te conviene, esto es peligroso. Satanás está tratando, no creas que porque ya eres cristiano y creíste en él, no creas que Satanás no está intentando que tú abandones tu fe, lo va a intentar. Él renegó del lugar, dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y lo más alto seré semejante a Dios. Voy a ser semejante a Dios. Eso trepó en el corazón de él. La apostasía primero es un pensamiento en tu corazón, primero es una idea que surge y después intentas hacerlo, lo llevas a la práctica. La Biblia nos avisa infinidad de veces, Cristo nos advirtió, Pablo nos advierte bastante de que tengamos cuidado con la apostasía, que no llegue un momento donde nos enfriemos espiritualmente, nos confundamos, pongamos la vista en las personas o nos ensoberbezcamos o nos cansemos, que no sé de qué, pero nos cansemos de hacer el bien, me refiero a ese tipo de cansancio, y busquemos cómo escabullirnos. Satanás nos va a agarrar y va a trepar soberbia en nuestro corazón. Vamos a ver, mira, de todos los versículos hay bastantes, pero yo nada más voy a usar una sola porción de muchísimas. De verdad fue difícil para mí escoger alguna por tiempo y para ser específico, que me gusta ser específico. Hubiera podido saltar a varios, porque desde Mateo hasta Apocalipsis hay textos.
advirtiéndonos a los cristianos de que tengamos cuidado con la apostasía. Ahora, hemos visto soldados caer, ¿eh? Hemos visto gente que nos ha sorprendido. ¿Cómo puede alejarse de Dios tan fácil? Bueno, Satanás hizo un trabajo en su corazón y esperemos que nuestro corazón esté protegido por Dios. Una sola porción, vámonos, una sola porción. En Efesios 4, 17 al 27 dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Empieza hablando Pablo acerca, cristianos, gentiles, digamos, como los inconversos o los que no creen en Dios o los que no quieren llevar una vida espiritual. Pablo lo deja claro: le estoy hablando a cristianos que ya no quiero quiero que anden como los inconversos. Y dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido. Mira, qué interesante, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Hay gente que está ajena a la vida espiritual y no le interesa, pero no le interesa absolutamente nada. Y Pablo dice: no quiero que anden ustedes así, Dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo empieza hablando de cristianos que tienen que cuidar su corazón y deja implícito que hay cristianos que se portan como inconversos, que apostatan de la fe y que empezaron en su corazón a ser afectados. Él ya nos da un resultado y nos dice: hay cristianos que cayeron en desgracia, apostataron, se fueron por lo siguiente, dice aquí: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Pablo le empieza a hablar a cristianos firmes, a no ser igual que inconversos, pero también a no ser igual a cristianos, no ser igual a cristianos que se alejaron, que endurecieron su corazón. Y entonces dice: pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Qué buen remate ahí corto de Pablo, Dice: oye, a ver, espérame, no endurezcas tu corazón, no has aprendido así de Cristo, Y una de las cosas que tienes que preguntarte en el momento en el cual la soberbia o el pensamiento de alejarte de Dios, alejarte del lugar que Él te dio y donde te puso, uno de los principales pensamientos que tienes que tener es: ¿Cristo me enseñó esto? ¿Cristo casi llegó a la cruz y dijo: no, siempre no, eso está muy difícil, eso está feo? No, Cristo fue hasta el final, por ti y por mí, Una de las razones que tengo claro en mi vida es esa, ¿Sabes que busca por ahí en internet el libro Mártires de Lyon, Francia? Para que veas una serie de cristianos. Este libro lo puedes encontrar ahí, Mártires de Lyon, de cristianos que sufrieron lo que fuera necesario, pero jamás apostataron de su fe. Los cristianos al inicio fueron en el circo romano castigados y fueron sacrificados y no renegaron de su fe. Y Pablo pone mucho ejemplo de Cristo y de ellos, Dice aquí: de Cristo no aprendimos así, dice aquí: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cristo no apostató, no abortó el plan de Dios de su vida, no abortó el plan que Dios puso en él. Ojo, escríbeme, ¿estás siguiendo el plan de Dios en tu vida? Satanás quiere estorbarlo. Satanás no se quiere ir solo, quiere cargarte a ti también, como la mujer quiere cargar al mensajero. Que hoy me dijo alguien que, oye, esto es extraordinario, una mujer que me dijo: yo me puse a pensar en esta predicación, dice, y la verdad yo no lo haría. Entonces, fue interesante, hay que platicarlo después. Pero bueno, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está, Pablo está diciendo: Satanás en su mente trepó esta idea de ser igual a Dios y abandonó el lugar que Dios le había dado, la posición que Dios le dio, la abandonó. Y tú como cristiano puedes estar en riesgo en algún momento por soberbia de abandonar el lugar que Dios te dio. A lo mejor para ti es nada, es chiquito, no te agrada, no te gusta, porque ¿qué crees? Para Satanás llegó un momento donde lo que era se le hizo poco. Ándale.
Satanás, lo repito, llegó un momento que lo que él era se le hizo poco. ¿Se te está haciendo poco el lugar que Dios te dio? Aguas, ¿eh? ¿Se te está haciendo poca cosa? ¿Sirves en la iglesia? ¿Sirves en algún ministerio? ¿En tu vida haces alguna labor social? ¿Se te está haciendo poquito lo que Dios te dio? Porque Satanás se le hizo poco, ¿eh? Y dijo, no, yo ya no quiero esto es muy poco para mí, ¿esto qué? Cuidado con los celos, cuidado con otras emociones paralelas, alternas o periféricas a la soberbia, ¿eh? Cuidado, porque dejamos de renovar nuestra mente espiritualmente. El trabajo de renovar nuestra mente es un trabajo continuo, ¿eh? Ahorita nada más lo estoy mencionando, ahorita los vamos a ver. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. Hay una forma de Dios de renovarnos constantemente. Hay una forma de Dios de renovarnos constantemente. De tal forma que una de las formas de renovarnos constantemente es tener autoridad sobre nosotros. Preguntaba el domingo, ¿hay alguien que te dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Hay alguien a quien tú dices, oye, le voy a preguntar? Oye, voy a tomar mínimo consejo. Oye, mínimo tiene autoridad sobre mí. O ya estoy buscando como buscó Satanás, deshacerse de la autoridad de Dios para salirse del lugar que Dios le había dado. Ay, cuidado cuando el lugar que Dios te dio se te hace poquito, Cuidado, o ya no te gusta simplemente. Y luego dice aquí, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ay, Pablo, ¿qué nos dice? Una forma de mantenerte humilde es entender, eres miembro de un cuerpo, mi rey, eres miembro de un cuerpo, mi reina, hazle como quieras, te tienes que mantener pegado al cuerpo. Tienes que mantenerte pegado al cuerpo. Y la apostasía es precisamente eso. Cuando Satanás logra cortarte del cuerpo de Cristo, del cuerpo, de la iglesia, los domingos, miércoles, de tu familia, de tu gente. Puede ser que no te caiga bien, puede ser que no haga match contigo, puede ser que sean difíciles de aguantar. Es tu cuerpo. Como habrá partes de tu cuerpo que se inflaman y no te gustan. Hablo de mí, que cuando me inflama el estómago no me gusta. Pero bueno, es mi cuerpo y lo cuido, aunque no me agrada. Es decir, fíjate Pablo cómo lo relaciona, lo que él menciona aquí. Dice, porque somos miembros los unos de los otros, somos algo que nos va a mantener anti-apostasía, es que te mantengas pegado al cuerpo. Si no, Satanás te cercena, ¿sí? Te amputa del cuerpo. Es una forma de amputarte. La apostasía es apartarte del cuerpo propiamente. Sí de Dios, pero de estar pegado o pegada al cuerpo. Qué palabra de Pablo, y qué vacunota nos está dando en el aspecto de entender por qué y cómo tenemos que seguir en el camino. Fíjate que sí nos alcanzamos a dar cuenta, y nos preocupa, porque de gente que se ha ido, hay personas que me dicen, no, es que sabes que ya no convivía, oye, ya no se quedaba, oye, ya no hacía esto, poquito a poquito, ya, y empiezas a unir puntos atrás, y dices, ya estaba trepado esto en su corazón, ya no había marcha atrás. Esto había trepado ya su corazón, como trepó en el corazón de Satanás. Y entonces dice aquí, vamos a desechar la mentira, hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, el cuerpo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjate lo que dice Pablo, dice, entiendo que te enojes, entiendo que estés molesto, molesta en algún momento, estresado, estresada, entiendo que la vida sea pesada para ti. Qué curioso el contexto. Pareciera que ese texto de airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, está fuera de lugar. No tiene nada que ver con todo lo demás, si te das cuenta, pero tiene mucho que ver. Pablo sabe que nuestro carácter, nuestro enojo y nuestra molestia es algo que nos puede llevar todavía y empujar más afuera, No controlar nuestros celos, no controlar nuestra ira, no controlar nuestra incomodidad. Belial, Belcebú va corrompiendo nuestro corazón, nos va metiendo ideas, nos va alejando del cuerpo hasta que logra amputarnos, cercenarnos del cuerpo y llegamos a la maravillosa idea de, yo creo que ya no voy a ir, yo creo que ya no voy a servir, yo creo que ya. Maravillosa idea, Te aviso, no es nueva, ni es tuya. Ya lo hizo Satanás y fue expulsado, Ahora, aquí tenemos todo un tema, porque según la Biblia la apostasía te lleva al infierno, que quiere decir que nunca fuiste una persona honesta ni aceptaste a Cristo de verdad. Es muy fuerte.
Porque un cristiano verdadero, un hijo de Dios verdadero se va a mantener. No va a haber forma de que no se mantenga. No va a haber forma de que no dé la vida incluso antes que ser cercenado del cuerpo. Por eso te dice Pablo, está bien que te enojes, todos nos enojamos, todos nos molestamos, todos nos incomodamos, a todos nos cae mal a alguien, le caemos mal a alguien. Oye, está bien, enójate. Fíjate lo que Pablo te está diciendo, enójate, pero no pequéis. No se ponga, y te da un límite de tiempo que va en horas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que ¿qué quiere decir? No te vayas a acostar todo enojado y enojada. Y sabes, hay un proceso ahí que es importante. Cuando uno se acuesta, empiezan a haber situaciones psicoespirituales. Eso en el doctorado en psicoteología fue todo un tema, porque tu consciente es cerrado, te duermes, y entonces hay una actividad, puede haber una actividad espiritual negativa en tu vida, durante la noche. Pero aparte, previo que te duermas, estás piense y piense y piense y piense y piense hasta que te duermes. Es decir, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Últimamente he tratado, yo voy aprendiendo cada vez más, y creo que los que me conocen más de cerca pudieran darse cuenta incluso de avances de lo que Dios puede ir haciendo en la vida de cada uno de nosotros y en la mía. Es decir, sí entiendo, sí comprendo, como dicen los gringos, sí comprende, sí comprendo. Y tengo que dar pasos con relación a, así es de que mira, estás molesto, estás enojada, Dios lo entiende, Pablo lo entiende, dice, enójate, pues todos nos enojamos, pero no pequéis. ¿Cómo enojarse sin dejar de ser bueno? ¿Cómo enojarse sin dejar de ser cristiano? Apúntale bien, como dice, me amarraron como perro. Apúntele bien, apúntale ahí. ¿Cómo enojarse sin dejar de ser bueno? ¿Sabes cómo? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si el sol no se pone vuestro enojo y al irte a dormir perdonas, olvidas, te pones en las manos de Dios, hay todo un proceso para evitar el pensamiento apóstata, el pensamiento de abandonar la vida espiritual como si fuera algo que no me conviene, ya estoy cansado, no veo resultados, ya todo. Ahora, hay una parte aquí de Satanás que es llamativa, porque en este proceso es curioso cómo alguien que ve a alguien caer puede generar en su corazón duda y la idea de hacer lo mismo. Es algo, ¿por qué crees que Satanás se llevó a bastantes ángeles caídos? Que luego entramos al tema de los demonios. Hemos estado hablando de Satanás, pero el tema de los demonios es todo un tema, aparte. Cómo muchos ángeles lo siguieron a él. Y todo el que apostata de la fe está siguiendo a Satanás. Apostatar es abandonar tu fe, ya no asistir a la iglesia, ya no alabar a Dios, ya no servirle, no honrar el lugar que Dios te dio, abandonarlo, no cuidándolo. Es fuerte. Vamos a ver los puntos, rápido, vámonos, adoramos, pero no deis lugar al diablo, lo dejamos para acá. Ya no andamos como los que no creen. Pablo empieza diciendo esto, a ver, ya no andamos como los que no creen. A ver, por ahí en casita, levántate, espabilate y di, ya no andamos como los que no creen. Es decir, ¿cómo andan los que no creen? Pues haciendo cosas malas que no les importa, que están diciendo, oye, ir a los antros es malo y ponerse alcoholizado. Aquí en esta iglesia no prohibimos nada, pero no, como dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Claro que esto no conviene. Es tan sencillo. ¿Cómo hay iglesias? Actualmente hay iglesias que están predicando que eso no es problema, con tal de tener gente ahí. Te sorprendería aquí en San Luis las que predican que no hay problema, no pasa nada. Con tal de tener a la gente. Eso es pecado y eso lleva a la apostasía y eso lleva a una forma de cristianismo que yo creo ya es más una abominación que cristianismo, porque una cosa es que nos equivoquemos y que yo me equivoque y que me arrepienta y que me deprima porque le fallé a Dios y que no quiera estar ahí, muy diferente a que yo diga, no, pues la iglesia me lo permite, me dicen que no tiene nada de malo que me alcoholice y que esté con conductas que no son propias de un cristiano o propias de lo que nos marca la Biblia. La iglesia no te prohíbe nada, pero ahí está en la Biblia referenciado el aspecto de que tenemos que tener prudencia, cuidado, y como dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, y eso no nos conviene.
Me acordé nada más porque hoy en día, qué triste que la oferta espiritual esté tan diluida en las iglesias. Con el afán de ser inclusivos, están haciendo una serie de tonterías que no, jamás. Esta iglesia, pero nunca, no me importa si tenemos 3 nada más, pero 3 de verdad. 3 que sí aman a Dios, 3 que tienen a Cristo en su corazón, 3 que darían su vida por Cristo. Se enojan, sí, se desaniman, sí, pero jamás apostatarían de la fe, nunca. Que le falle a alguien, que los traicionen, jamás. ¿Por qué? Es como si yo hubiera estado esperando mis 30 años, nada más esperar mi celebración de 30 para decir, bueno, ya Dios, yo ya estuve 30 años, no, yo voy a ir hasta dar mi vida por Dios si fuera necesario. Así que bueno, ahí vamos, ya no andamos como los que no creen. ¿Cuál es el que sigue? Dice, además, ajenos a Dios y vida espiritual. No podemos estar ajenos a la vida espiritual. Es decir, todos los días, esto es como le puse aquí, evitando la apostasía. ¿Quieres evitar la apostasía? No estés ajeno a Dios y a la vida espiritual. Es decir, levántate, ora, pégate a Dios, pégate al cuerpo, como dijimos, como Pablo lo dijo aquí donde leímos, es pégate al cuerpo. Pero no me gusta, pero me cae mal. Tú también les caes mal, ¿y qué? Pero se enojan, yo también me enojo, ¿y qué? Eso es una familia. ¿Tú crees que en una familia todos se llevan bien y todo el tiempo están jijiji, jaja? Claro que no. Yo soy parte de esta familia. Ponme, soy parte de esta familia CFC Church of the Park. Ponme. Perfecto, hasta tenemos nuestras camisas. Vámonos, adelante, vámonos, esto va a ser rápido. Perdieron toda sensibilidad espiritual, dice también en el texto. Oye, perder toda la sensibilidad espiritual, eso es grave, ¿eh? Hay una forma sensible o de sensibilidad espiritual donde tenemos que censar precisamente, eso es sensibilidad, cómo andamos y cómo estamos. Es decir, sabes que hay personas que una de las características que nos lleva a la apostasía, pasando por la soberbia, es la insensibilidad espiritual. Se está predicando la palabra de Dios y sabes, hay gente que la está rechazando. A ver, una cosa es que nos incomode, pero está bien, lo acepto, Señor, acepto tu palabra. Pero hay gente que no se da cuenta y empieza ya, la palabra de Dios ya está botando, no entra a su corazón, porque ya no quiere, porque no quiere. Y ahí te tendrías que preguntar, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Es muy sencillo de darnos cuenta. Tenemos que entender, mantener, y la vida espiritual y la sensibilidad espiritual solo se mantiene pasando tiempo con Dios, a solas. Pasa tiempo con Dios a solas, ora, recupérate. Pablo incluso te decía, nos pone ahí que enójate, pero no te vayas, no peques. Hay que estar sensibles espiritualmente siempre. Dice la palabra de Dios de Satanás que perfecto era en todos sus caminos hasta que se encontró en él maldad. Siempre pienso en esta frase. ¿Estaré bien? ¿Qué maldad estará apareciendo que se va a encontrar en mí y que no quiero? Eso es sensibilidad espiritual. ¿Qué maldad puede empezar a aparecer en mí que no quiero que aparezca? ¿Será acaso que ya no me gusta el lugar que Dios me dio? ¿Será acaso que ese vestido precioso que Dios me dio ya no es suficiente para mí? ¿O pienso que ya no es importante? Tenemos que mantener nuestro lugar. La sensibilidad espiritual importantísima para evitar la apostasía. Sé sensible. Hoy me decía alguien que vino alguno de los domingos a la iglesia y que bueno, ha venido una sola vez como visitante y me dice, oye, ese día dijiste que Dios no nos habla. Dice, porque sí me habla. Le digo, me refería que Dios rara vez actualmente va a hablar con voz audible de, oye, Coronel Sanders, Eddie, haz esto. Pues no, es raro que esa voz se escuche, pero Dios habla de muchas formas, a través de personas, de una predicación, en la mañana de un pensamiento, de una idea, todo siempre positivo, creativo, digamos, de crecimiento espiritual. Ahí está la sensibilidad espiritual. Escucha la voz de Dios a tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Padre, ¿qué quieres que haga? Hace días que estábamos planeando los líderes de esta iglesia y yo, lo del aniversario, estábamos ahí, Janet, Eddie, Pris, estaba yo también, y decíamos, oye, pues hay que abrir, que gente de la iglesia nos ayude, para que también ellos se involucren. Pues sí, ¿por qué? Porque necesitamos gente que se involucre, pero bueno, gracias a Dios por las personas que están empezando a servir. Sirven, pero eso no nos quita la responsabilidad a nosotros. Porque nosotros somos los líderes y tenemos la sensibilidad espiritual y la responsabilidad con Dios. El lugar nos lo dio Dios a nosotros.
punto. Sí, y lo hemos visto mucho en esta iglesia. ¿Estás cuidando tu sensibilidad espiritual y dentro de tu sensibilidad espiritual el lugar que Dios te dio? Cuídalo. Ponme ahí también, por favor, reafírmalo. Estoy feliz con el lugar que Dios me ha dado. Y si puedes poner cuál es, ponlo. Oro por otros. Dios ha puesto en mi corazón que haga esto. Dios ha puesto en mi corazón que sirva. Dios ha puesto en mi corazón esto. Esos lugares que Dios nos va dando. No perdamos sensibilidad espiritual porque Satanás va a lograr amputarnos del cuerpo. ¿Qué más? Nosotros no aprendimos así de Cristo. Ay, Pablo, qué fuerte, ¿eh? Oye, Pablo, al decir esto, es como cuando te dicen en el trabajo, fíjate que dice el dueño de la empresa que hagas esto. Mata mesa. A ver, gerente, bueno, vámonos. A ver, director, mata mesa. Pues no. A ver, gerente, tampoco. A ver, no sé, líder de cierta área. Claro que no. El dueño es el dueño. Nosotros no aprendimos así de Cristo. Esto llena mi corazón y esto va a salvarte tu vida espiritual en esta noche, yo sé. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, desde que nació, pasando por su niñez que quisieron matarlo y tuvieron que irse a Egipto, regresando a los 12 años en el templo, después con los fariseos, después tentado en el desierto por Satanás, si eres hijo de Dios, haz esto. Si, vamos, Satanás tentándolo fuerte, tratando. ¿Qué trató de hacer Satanás? Fíjate lo que le dice. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué fue lo que quiso hacer Satanás? Satanás quiso tener el lugar de Dios. E intentó con Cristo, y lo intenta contigo, y lo intenta conmigo. Entonces, nosotros no aprendimos así de Cristo. Gracias, Pablo, por esta palabra. Mira, no escuches mi predicación, no me veas a mí. No tengo que caerte bien, pero si caes en cuenta que tú no aprendiste así de Cristo, Cristo no hizo eso, Cristo triunfó en la tentación, en el desierto, y después más adelante varias veces quisieron matarlo, pero todavía no era su tiempo. Lo trataron mal, lo criticaron, oye, ¿tú crees que eso no duele como ser humano? Claro que Cristo sentía. Le decían, claro, digamos, dignidad, digamos, su pureza, digamos, esa parte donde pues eres hijo ilegítimo, lo criticaban, sus hermanos no creyeron en él, le decían que era un borracho, le levantaban falsos, que era un borracho y comilón y que se juntaba con pecadores. ¿Qué más? Les decían bastantes cosas. Nosotros no aprendimos así de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Dime qué hizo. Se ofendió, se enojó, se desanimó, dijo, yo no voy a morir por Priscila, por todo esto, yo no voy a morir por Víctor, yo no voy a morir por Janet, pues ya no aguanto, o por Eddie, no. Nosotros no aprendimos así de Cristo, y lo estás leyendo en la palabra de Dios. Nosotros no aprendimos así de Cristo. En Getsemaní, ¿qué fue lo que hizo Cristo en el momento más difícil humano de él? Ni en ese momento dijo, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Si es posible que esto no pase, pero si no, que se haga mi voluntad. Nosotros no aprendimos así de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Fue hasta la cruz. Y sabes la historia. ¿Sabes lo grosero que se portaron con él? Grosero es poco, lo denigrante. Lo desnudaron, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas, se burlaban de él diciendo, le pusieron la corona, le pegaban por atrás con un palo que se le encajaba las espinas. Decían, a ver, profetiza quién te pegó, adivina quién te pegó. ¿Aprendimos así de Cristo? ¿Verdad que no? Así es de que por una incomodidad no estés con telarañas en la cabeza, en tu corazón, en tu espíritu. Nosotros no aprendimos así de Cristo, y Cristo fue hasta la cruz, y todavía en la cruz, ¿qué pasó? Un ladrón no le estaba diciendo, pues todavía tú que no sé qué, y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Dice primero que los dos lo estaban agrediendo, pero uno después reconsideró y cambió, algo vio en él. La gente pasaba y meneaba la cabeza y decía, ay, este tonto. ¿Qué aprendimos de Cristo? Carácter, lealtad, fortaleza, solidaridad. Pero lo más importante que aprendimos es a respetar el lugar que Dios te dio en la vida. Respétalo, por favor. Eso es lo que hemos aprendido. El domingo en la mañana aquí tienes que estar, el lugar que Dios te dio. Eso no tiene nada que ver conmigo.
tiene que ver contigo y con Dios. Tienes un lugar en esta iglesia. Si te conectas, tienes un lugar a esa hora en esta iglesia. Si sirves en esta iglesia, tienes un lugar en esta iglesia. Nosotros no aprendimos así de Cristo, pero ¿sabes qué es lo más bonito? Porque Cristo no se quedó ahí, Él resucitó. Tampoco aprendimos a fracasar en la vida de Cristo. Es una vida victoriosa y va a ser una vida victoriosa tarde o temprano, de una forma o de otra. No hay forma, no hay manera de que nos quedemos en el sepulcro muertos. Por eso cantamos ruido, ruido, ruido. Por eso lo cantamos. Porque nuestra vida no se va a quedar ahí. Porque sí vamos a pasar por situaciones difíciles, porque sí vamos a ser criticados, vamos a ser traicionados. Oye, lo traicionó uno de sus amigos. Ve cómo aprendimos de Cristo. Nosotros, dice Pablo, no aprendimos así de Cristo. A desanimarnos, a alejarnos, a no tener la sensibilidad espiritual, a ser débiles. No aprendimos así de Cristo. Qué buena frase, para tatuártela. No aprendimos así de Cristo, pero me encanta que Él resucitó al tercer día. ¿Qué aprendimos de Cristo? Vivir en victoria también. Vivir en una realidad victoriosa. Vivir, no quedarnos como mártires nada más. Sí estar dispuestos a morir, pero también a resucitar, a que nuestra vida sea renovada. ¿Tú crees que yo me siento fracasado el día de hoy? Claro que no. Claro que no. Porque sé lo que Dios está haciendo y va a hacer en mi vida y hace en tu vida también. Fracasados otros, Quien apostata de la fe, fracasados. Pero ¿qué aprendí de Cristo? No estoy haciendo otra cosa más que lo que aprendí de Cristo. Haz lo que aprendiste de Cristo, nada más. Quédate en tu iglesia, sigue con tu vida espiritual, sirve en tu iglesia, sirve donde Dios te puso y donde Dios te llevó. Mira, hay gente que Dios puso en esta iglesia, no tengas telarañas ya quédate, siéntate, sirve, echa raíces. Hay gente que con 10 años en esta iglesia, hay gente con 30 años, gente que ha bendecido y que Dios le dio un lugar. Y hay gente que ha apostatado, sí. Pero ¿qué te dice Pablo? Nosotros no aprendimos así de Cristo. Y en alguna ocasión les decía yo, nosotros no hacemos eso. Vámonos con el que sigue, qué buen tema, qué buen punto. Despojarse de la pasada manera viciada de vivir. Es una forma que Pablo nos está mencionando aquí, donde una forma viciada de vida siempre va a querer resurgir para llevarte hacia allá. Una forma viciada de vivir, donde te das por vencido, donde la vida espiritual no es un tema para ti. Es una vida viciada, es una vida que no debe de existir ni debe de estar presente ya. Por eso despójate de esa pasada manera de vivir. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a valer más? ¿Recuerdas cuando Cristo les dice a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Cristo acababa de alimentar 5,000 y lo seguía bastante multitud. Cristo se incomoda porque a Cristo no le agrada que lo sigas por un interés material o flojo. Cristo quiere que lo sigas por amor. Y les dice, oigan, ustedes me siguen nada más porque les di de comer, que se me ofenden, o se le ofenden y se van. Y los discípulos se quedan así como, ay, fue bien duro con ellos. Y Cristo se voltea y les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Y Cristo les dice, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Qué dice Pedro? Señor, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Sabes que mucha gente se puede ir a otra iglesia? Mucha gente se puede ir a otra ciudad, mucha gente se puede ir a otro país, pero ¿sabes lo que yo pienso en lo particular en mi vida? Es, ¿a dónde voy? Tú tienes palabra de vida eterna y la palabra de vida eterna me dice, quédate donde te puse, sé feliz con tus piedritas y con tu musiquita. No será como la de Luzbel, como Lucero. No será como la de Lucero. Pero tengo mis piedras, tengo mi lucecita también y tengo mi musiquita también. Tengo mi lugar de Dios. No será la iglesia más vistosa ni la más grande, pero tengo mi luz y tengo mi piedra de parte de Dios. Y tengo también mi música. Claro, y tú lo tienes también. Así es de que despójate de la pasada manera de vivir, donde te desanimabas, donde la vida espiritual no era importante. Alguien me preguntaba de una persona que vino 1 o 2 veces, ¿cómo explico eso? Dios le dio la oportunidad y Dios les ha dado la oportunidad y no fue tema para ellos. Qué difícil. Vámonos, casi terminamos. Renovarse en espíritu y mente. Eso es algo muy importante para evitar. Oye, todo lo que se encharca va a apestar. Todo lo que se detiene, todo lo que no fluye, tiende a pudrirse.
Entonces aquí dice la palabra de Dios, Pablo te dice, renuévate en tu mente constantemente, renuévate, 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 lee palabra de Dios, otra forma de pensar, distráete, relájate, tienes que renovarte en tu mente, porque si no te renuevas en tu espíritu y en tu mente, te vas a hacer agrio, te vas a hacer viejo, te vas a hacer, digamos, pasado de moda, oldie. Les decimos, sí, algunos que usan alguna frase, ay, te escuchaste bien oldie, pues eso ya está bien viejo. Tenemos que renovarnos espiritualmente. ¿Qué será renovarte espiritualmente? Busca una nueva canción que llene tu corazón. Busca una alabanza que puedas decirle, oigan, esta está bonita para el domingo, ¿cómo ven? Ora a Dios. Busca una película buena acerca de la vida de Cristo, o que tenga un mensaje, o de la vida real de algún cristiano. Hay tantas cosas como podemos renovar nuestra mente. Busca una buena lectura. Una buena lectura, y estoy buscando constantemente buenas lecturas, buenos libros, buenas películas con mensaje, música, siempre estoy buscando. Hace poco que empezamos a cantar Mi Dios aquí, bueno, en cuanto la descubrí o la vi, vamos a cantarla porque es bonita. Es decir, renuévate, renuévate. ¿Por qué no te renuevas constantemente? Mira, hasta en el chat de la iglesia te puedes renovar, di una palabra nueva, no sé, pero tenemos que renovarnos en espíritu y nuestra mente. Si no, nos vamos haciendo chiquitos, cortitos, nos vamos haciendo pequeños y nos vamos marchitando. ¿Sabes? Lo que se marchita tiende a cortarse. Y la apostasía es cortarse del cuerpo, cortarse de la vida espiritual, cortarse de tu iglesia. Vámonos, casi terminamos, creo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, terminamos con esto. No dar lugar al diablo es el último consejo que nos da Pablo en esta porción. ¿Cómo le damos lugar al diablo? ¿Te fijas cómo empezamos con el diablo allá revelándose en esta predicación allá en el cielo? ¿Cómo se reveló? ¿Y cómo estamos cerrando? No des lugar a lo que él hizo. No des lugar en tu corazón. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Con pensamientos, no renovando nuestra mente. Dice aquí, viviendo o teniendo, me preguntaba alguien, a mí no me gusta y creo que no es tan buena idea, pero esos grupos de reencuentros de la escuela siempre terminan mal, siempre terminan con cosas raras. Ya fue, esa etapa ya fue, ya pasó, extiéndete hacia adelante. Y me preguntaba alguien oye, que le digo, mira, en mi opinión, si quieres ir, ve, pero no te lo recomiendo. Y luego, no, ya me desanimé porque mira lo que están mandando. Y claro, pues estaban mandando uno de ellos, oigan, pero pues inviten más mujeres, porque pues aquí. Es decir, renuévate, por favor, renuévate de la pasada manera de vivir, despójate de esas ideas, no des lugar a Satanás, no le des lugar al diablo, ni en pensamiento, ni en pláticas, ni en formas, ni en maneras, ni en enojo siquiera, ya lo leímos, no lo puse aquí porque lo platicamos bien ese rato, pero no des lugar al diablo enojándote tampoco. No des lugar al diablo que tu enojo dure tantos días. Yo ya no estoy batallando. En cuanto me equivoco en algo o veo que a lo mejor hubo un malentendido o algo, pido perdón rápido. Y digo, esto no va a volver a pasar, pero nunca jamás. Es decir, ya hasta aquí, renuévate. No des lugar a Satanás, acá haya cosas raras, malos entendidos. Es amor el que tenemos que proyectar, es familiaridad, es apoyo, es respaldo, es preguntar cómo estás, es interesarte. No debemos dar lugar al diablo. No des lugar al diablo con pensamientos, con ideas alternas a tu vida. No des lugar al diablo con actitudes en tu corazón. No des lugar al diablo enojándote y manteniendo tu enojo demasiado tiempo. No des lugar al diablo no sirviendo a Dios. No des lugar al diablo tratando de aventarle digamos, tu luz y tu musiquita a otro, ese lugar que Dios te dio. No des lugar al diablo siendo codo, no cooperando, no apoyando, no respaldando, no cumpliendo con tus diezmos y ofrendas. No des lugar al diablo trepando soberbia en tu corazón. Hay tantas formas de darle lugar al diablo. El consejo de Pablo es general, es genérico. No le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo, punto. Piensa y llévate esto. ¿De qué formas le has estado dando lugar al diablo de tal manera que te está marchitando, está afectando tu vida espiritual? No le demos lugar al diablo, a veces a través de amistad, a través en el trabajo, a veces con familiares, y de alguna forma siempre va a tratar de agarrarnos. Pero en esta noche estamos vacunados. Nosotros no aprendimos así de Cristo. Vamos a terminar, vamos a orar.
para poner esta palabra y que fluya y que a través de la transmisión y la grabación pueda llegar a muchas personas. Padre, te damos gracias en esta noche porque tu palabra ha sido predicada y expuesta. Padre, que la apostasía no sea un tema en esta iglesia, que no sea un tema, Padre, que manejemos en nuestra vida, que nos alejemos de estos pensamientos y que siempre estemos firmes en tu palabra, que siempre estemos vacunados, que pase lo que pase, aún estemos dispuestos a dar nuestra vida por ti, si fuera el caso, aunque actualmente hay mucha libertad y te damos gracias por la libertad de culto, la libertad de expresar nuestra fe, Señor Dios. Pero Padre, pido por cada persona que viene a esta iglesia que se mantenga firme, que no sea un apóstata, que al contrario se pegue más al cuerpo, a pesar de que partes del cuerpo no le agraden, que cuando venga enojo, cuando venga ira, no se ponga el sol, airaos pero no pequéis. Perfecto, Padre, somos seres humanos, tú nos entiendes, tú nos comprendes, pero Padre, doy bendición a cada persona que asiste a esta iglesia, que se conecta, que nos escucha, y cada persona que nos ve o nos verá en la grabación. Bendice, Padre, bendice a cada persona, que se mantengan cerca de ti y que se mantengan pegadas al cuerpo. Padre, que la soberbia no trepe a nuestro corazón y que estemos felices. Ahí donde estás en esta oración puedes apuntar: estoy feliz con mi lucecita y mi musiquita, el lugar que Dios me dio. Gracias, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Te doy gracias por estos 30 años, toda la honra, la gloria y la alabanza para ti. Toda la honra, la gloria y la alabanza para ti, Señor Dios. Gracias por las personas que tienen 10 años aquí, los que tienen 30, los que tienen 5, que algunos ya tienen 5 también. Padre, bendícelos. Padre, gracias por tu amor, tu bondad y misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Perfectísimo, pues terminamos. Buena palabra, una vacunota para nosotros, una vacuna espiritual. Y desde la Loma San Luis Potosí, como miércoles a miércoles, nos estamos despidiendo con nuestro humo sanitizante. Damos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén, amén. Desde la Loma San Luis Potosí estamos despedidos y me voy a ir volando, miren. Vámonos, ya, se acabó.